Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. La naturaleza de algunas enfermedades puede parecer casi siniestra y en algunos casos inexplicable desde el punto de vista científico. La historia que les voy a contar el día de hoy es sobre una de las enfermedades más enigmáticas que existen y cuyos síntomas durante mucho tiempo parecieron desafiar todo lo que sabíamos sobre biología, el funcionamiento del cerebro y la naturaleza humana. Algunos detalles pueden ser perturbadores, por lo que se aconseja discreción para quienes son muy sensibles. Hoy, en la Ciencia Pop, les voy a contar la historia de una de las enfermedades más extrañas de las que tenemos conocimiento. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este podcast, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este proyecto. Agradezco como siempre los aportes de Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Miriam Morales, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Fernanda Aguirre, Romina Mattioni, Patricio Marileo, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Sergio Espinosa, Carlos Zamora, Francisco Soto, Manuel Morales, la familia Flores Noguer, Daniela Allendez, Fernando Rode, Giuseppe Carufo y la familia Helfmann von Dessauer. Muchísimas gracias a todos. Un día de septiembre del año 1962, una mujer a la que llamaremos Deborah Morlen se presentó en la sala de emergencias pediátricas del Hospital Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos, llevando a su hijo de 4 años y medio, llamado Matthew. El niño había sido diagnosticado con parálisis cerebral y retraso en el desarrollo, y adicionalmente tenía los músculos de sus piernas permanentemente contraídos, por lo que no podía caminar o sentarse. Sin embargo, las razones por las que estaba en la sala de urgencias eran diferentes, y desde hace un tiempo que estaba experimentando síntomas muy extraños. La madre del niño se sentó en una banca de madera que había en la sala de esperas del hospital. Como Matthew no podía sentarse, permanecía estirado sobre el regazo de su madre, con la cabeza colgando y sus brazos y piernas en una posición que hacía parecer como si fuera un muñeco que alguien había arrojado ahí. Y había otro detalle llamativo. A pesar de que era un día caluroso, el niño llevaba puestos unos mitones, los que además estaban amarrados firmemente alrededor de sus muñecas. Finalmente, una pediatra llamada Nancy Esterly examinó a Matthew. La madre le informó que había llevado al niño al hospital porque estaba orinando de un color extraño y además había arena en su pañal. La pediatra le quitó el pañal al niño y vio que estaba manchado de un color naranja profundo y brillante. Tocó la tela y sintió algo que efectivamente parecía arena muy fina. La pediatra estaba perpleja y solo atinó a pensar que muy probablemente el color se debía a la presencia de sangre en la orina. También se enteró durante el examen que Matthew tenía un hermano mayor, llamado Harold, que presentaba síntomas similares, pero que no vivía con ellos, ya que estaba internado en el Rosewood State Hospital, una institución para niños discapacitados ubicado en las afueras de Baltimore. Dado que ambos hermanos parecían tener la misma condición, la pediatra pensó que era probable que tuvieran una enfermedad genética, pero si así era el caso, no era una de la que ella hubiera visto u oído hablar. Considerando la posible presencia de sangre en la orina y sin saber muy bien qué estaba pasando, el niño quedó internado en el hospital. Una de las primeras cosas que hicieron fue tomar una muestra de la orina de Matthew y analizarla bajo un microscopio. Ese examen reveló que la orina del niño estaba llena de unos cristales hermosos y claros como el vidrio y que parecían ramilletes de agujas, como fuegos artificiales.
Los cristales eran afilados y estaba claro que habían destrozado las vías urinarias del niño, causando el sangrado y la orina de color rojizo. La pediatra comenzó a comparar los cristales en la orina del niño con las imágenes de cristales similares que tenía en un texto médico, pensando que lo más probable era que se tratara de cristales de ácido úrico, un producto de desecho excretado por los riñones. Sin embargo, la comparación con otros cristales indicaba que la cisteína, un aminoácido que puede formar cálculos renales, parecía el candidato más probable. Como la pediatra no estaba segura y necesitaba una confirmación de ese diagnóstico, llevó la muestra a otro laboratorio en ese mismo edificio, donde William Nihan, médico pediatra e investigador, tenía un laboratorio. Nihan era un reconocido experto en enfermedades del metabolismo y parecía ser el más indicado para señalar un diagnóstico. Nihan, que entonces tenía 30 años, había estado estudiando cómo las células cancerosas metabolizaban los aminoácidos, esas moléculas que cuando se unen forman proteínas, en un intento de encontrar maneras de curar el cáncer en los niños. Si bien le gustaba trabajar en esa área, muchas veces se sentía abatido debido a lo poco que se podía hacer para ayudar a sus pequeños pacientes. Nihan hizo algunas pruebas en la orina de Matthew usando un equipo que él mismo había diseñado. Los resultados señalaban que los cristales no eran de cisteína ni ningún tipo de aminoácido. Análisis posteriores confirmaron que la pediatra tenía razón en su primer diagnóstico. Efectivamente, se trataba de cristales de ácido úrico. Una alta concentración de ácido úrico en la sangre de una persona puede conducir a la gota, una enfermedad dolorosa en la que los cristales se acumulan en las articulaciones y las extremidades, particularmente en el dedo gordo del pie. Eso causa una inflamación dolorosa y dificultades para moverse. Pero la gota, una condición que se conoce desde la época de Hipócrates, ocurre principalmente en hombres mayores, y Matthew era un niño de apenas 4 años y medio. Había algo que no calzaba. Nihan sintió curiosidad por este caso y junto a un estudiante de medicina llamado Michael Lesh, que trabajaba en su laboratorio, decidieron bajar a la sala del hospital donde estaba internado el niño para conocerlo y examinarlo. Matthew yacía en una cama de un pabellón abierto en el segundo piso del hospital y se destacaba inmediatamente del resto de los pacientes. Era un niño de ojos brillantes con un cuerpo que parecía estar fuera de control. Las enfermeras le habían atado los brazos y las piernas a la estructura de la cama con vendas para evitar que se golpeara y habían envuelto sus manos en muchas capas de gasa, por lo que el niño parecía estar usando guantes de box. Matthew saludó a Lesh y Nihan de una manera amistosa, pero era muy difícil entender lo que decía, ya que tenía disartria, una incapacidad para controlar los músculos de la cara, que son los que nos permiten hablar de manera correcta. Los médicos también notaron cicatrices y cortes frescos alrededor de la boca del niño. Acto seguido, inspeccionaron los pies de Matthew en busca de evidencias de gota, pero todo se veía normal. Luego soltaron de sus amarras los brazos y las piernas del niño, y los médicos vieron un patrón complejo de movimientos rígidos e involuntarios, una condición llamada distonía. En ese momento, Nihan desenvolvió la gasa que cubriría las manos del niño. Matthew se asustó y le pidió a Nihan que se detuviera, luego de lo cual comenzó a llorar. Cuando se eliminó la última capa de gasa, los médicos descubrieron con horror que a varios dedos de las manos de Matthew le faltaban las puntas. La última falange había sido removida de manera bastante poco cuidadosa. Fue ahí cuando Matthew comenzó a gritar y en un movimiento rápido se introdujo las manos en la boca. En ese momento, y con una sensación de impacto enorme, el médico William Nihan se dio cuenta que había sido el niño quien había mordido las puntas de sus dedos hasta cortárselas por completo. También reparó que al niño le faltaba parte del labio inferior, que parecía también haberse mordido él mismo. Nihan se quedó mirando a Matthew completamente en shock. Jamás había visto algo así y de alguna forma supo que todo lo que estaba viendo, incluyendo los altos niveles de ácido úrico en el cuerpo de Matthew y las conductas automutilantes, estaba relacionado. Eran todos síntomas de un mismo síndrome, uno que nunca nadie había descrito. Lesh y Nihan comenzaron a hacer visitas regulares a Matthew.
A veces el niño extendía la mano y le arrebataba los lentes a Nihan para tirarlos lejos. Tenía un lanzamiento poderoso, aparentemente perfectamente controlado y que parecía malicioso. Sin embargo, y mientras Nihan iba a buscar sus lentes, Matthew se disculpaba por su acción. Cuando los médicos se enteraron de que Matthew tenía un hermano con síntomas similares, persuadieron a su madre para que también lo llevara al hospital. Harold, el hermano mayor de Matthew, se había mordido los dedos de manera aún más extensa y además se había removido una parte importante del labio inferior. Una cosa llamativa del cuadro era que ambos niños parecían estar aterrorizados de sus propias manos y gritaban pidiendo ayuda incluso mientras se mordían los dedos. Es como si realmente no quisieran hacerlo, pero no lograban contener el impulso. Los médicos descubrieron rápidamente que los hermanos tenían un nivel de ácido úrico en la sangre que era varias veces el normal para niños de su edad. Nihan y Lesh visitaron la casa de Matthew en un barrio de clase trabajadora en el este de Baltimore, donde el niño vivía con su madre y su abuela. En la casa, los síntomas de Matthew estaban tan interiorizados que no parecían ser un tema relevante, y su madre había ideado un artilugio para evitar que se mordiera las manos: un palo de escoba acolchado que colocaba sobre los hombros del niño y en el que amarraba sus brazos. Así, el niño parecía un espantapájaros, pero al menos no podía morderse los dedos, y en muchas ocasiones era el mismo Matthew quien pedía usar el artilugio. 2 años después de conocer a Matthew y Harold, los médicos William Nihan y Michael Lesh publicaron el primer artículo que describe la enfermedad, que llegó a llamarse Síndrome de Lesh-Nihan. Casi de inmediato, los médicos de todo Estados Unidos comenzaron a enviar pacientes a Nihan. Muy pocos médicos habían visto a una persona con el síndrome de Lesh-Nihan y los niños con la enfermedad eran frecuentemente diagnosticados con parálisis cerebral. Casos en niñas no había. El propio Nihan identificó a varios niños con el síndrome que llevaba su nombre durante sus visitas a instituciones estatales para personas con discapacidades del desarrollo. Identificarlos les tomaba segundos. Era el niño que se le quedaba mirando fijamente. Normalmente estaba en una esquina de la sala, la mayor parte del tiempo era el regalón de las enfermeras y, claro, siempre tenían heridas en las manos y la boca. Han pasado décadas desde el descubrimiento del síndrome de Lesh-Nihan, pero todavía sigue siendo uno de los misterios médicos más grandes que existen y es quizás el ejemplo más claro de cómo un simple cambio en el ADN puede desencadenar cambios conductuales sorprendentes. En 1971, William Nihan acuñó el término fenotipo conductual para describir la naturaleza de enfermedades como el síndrome de Lesh-Nihan. Un fenotipo es un rasgo externo o una colección de rasgos externos que surge de la acción de uno o más genes, como por ejemplo el color de los ojos. Así, alguien que tiene un fenotipo conductual determinado muestra un patrón de acciones características que se pueden vincular con el código genético. En este sentido, el síndrome de Lesh-Nihan parece ser una ventana a las partes más profundas de la mente humana, ofreciendo atisbos de la mecánica del código genético que opera en el pensamiento y la personalidad, así como uno de los mejores ejemplos que tenemos para tratar de estudiar la acción de un gen en el complejo mundo del comportamiento humano. Un niño nacido con el síndrome de Lesh-Nihan parece normal al principio, pero a los 3 meses de edad sus padres se muestran preocupados por su escaso progreso en el desarrollo, ya que no logra sostener la cabeza ni sentarse. De manera alarmante, sus pañales parecen acumular arena anaranjada. En cuanto le salen sus primeros dientes, el niño comenzará a usarlos para morderse a sí mismo, gritando de terror y dolor durante los episodios de automutilación. Los padres, desesperados al ver que su hijo se está literalmente comiendo a sí mismo, buscan un diagnóstico. Debido a los problemas motores, los niños deben usar una silla de ruedas, ya que nunca aprenden a caminar. A medida que envejecen, sus comportamientos autodestructivos se vuelven sutiles o más elaborados, pero también más torpes. Parecen estar poseídos por un demonio que busca siempre nuevas formas de hacerles daño. Escupen, golpean y maldicen a la gente por la que sienten simpatía o afecto. De hecho, una manera de saber si a un paciente de Lesh-Nihan uno le cae bien es si es amigable contigo. Comen cosas que no les gustan, se vomitan encima y dicen que sí cuando quieren decir que no.
una vida de autosabotaje. Después de esta pausa, les voy a contar cuál es el origen genético de esta curiosa enfermedad y todo lo que hemos logrado avanzar para tratar de entenderla y eventualmente encontrar un tratamiento que funcione. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué cosa? ¿Te cuesta mantener conversaciones en espacios ruidosos? Así es la vida de muchas personas que experimentan pérdida auditiva. El uso de audífonos permite a estas personas volver a escuchar sonidos que habían olvidado y les permite comunicarse de mejor manera, generando una mejora significativa en su calidad de vida. Si ves televisión con el volumen muy alto o te cuesta conversar en ambientes con ruido, tal vez estés experimentando pérdida auditiva. En Más Audio cuentan con la tecnología más avanzada y los más cómodos y modernos audífonos de origen alemán. Con los mejores precios del mercado, tecnología de punta y un servicio de primer nivel, en Más Audio te pueden ayudar a ti o a un familiar a volver a escuchar sonidos que ya no escuchas. Para más información, visita la página www.masaudio.cl o escribe al correo quiero@masaudio.cl. También puedes visitar sus páginas en Facebook o su tienda online en tienda.masaudio.cl y si mencionas a la Ciencia Pop, te darán un 5% de descuento en la compra de audífonos. No te lo pierdas. Actualmente en Estados Unidos viven unos pocos cientos de niños y hombres que han sido diagnosticados con el síndrome de Lesch-Nyhan. Y si bien en el pasado muchos pacientes morían en la infancia o en la adolescencia a causa de la insuficiencia renal, hoy en día pueden vivir hasta los 30 y 40 años, pero generalmente son frágiles y a menudo mueren de infecciones como la neumonía. También han ocurrido casos en los que un hombre diagnosticado con el síndrome arroja la cabeza hacia atrás con tal fuerza que se quiebra el cuello. Una persona con el síndrome de Lesch-Nyhan puede estar bien durante días, hasta que de repente sus manos saltan a su boca como si fuera una cobra. Las personas con Lesch-Nyhan sienten dolor tan agudamente como cualquier otra persona y ciertamente se horrorizan por la idea de que sus dedos o labios sean mutilados por ellos mismos y sienten como si sus manos y boca no le pertenecieran y estuvieran bajo el control de otra cosa. Algunos pacientes se han mordido la lengua y otros se han sacado un ojo o lo han apuñalado con un objeto afilado. Cuando el demonio Lesch-Nyhan está dormitando, disfrutan de estar cerca de la gente, les gusta ser el centro de atención y hacen amigos fácilmente. Y si bien algunas personas diagnosticadas con el síndrome de Lesch-Nyhan están cognitivamente deterioradas, otras son claramente brillantes, pero su inteligencia no se puede medir fácilmente, porque ¿cómo se mide la inteligencia de alguien si cuando pone su libro delante de él tienen un impulso irresistible de arrancar las páginas? En 1967, el científico de los Institutos Nacionales de Salud, Edwin Segmiller, y sus colegas descubrieron que en los pacientes con el síndrome de Lesch-Nyhan, una proteína llamada hiposantina guanina fosforribosil transferasa, o HPRT, que está presente en todas las células normales, no parece funcionar. El trabajo de esta enzima es ayudar a reciclar el ADN. Las células están constantemente descomponiendo el ADN en sus 4 bloques fundamentales, que son representados por las letras G, A, T y C: guanina, adenina, timina y citosina. El proceso de reciclaje de la guanina y la adenina produce un tipo de molécula llamada purina, que se puede usar para sintetizar nuevamente guanina y adenina. Si la enzima HPRT está ausente o no funciona, las purinas comienzan a acumularse en las células, donde finalmente se descomponen formando, entre otras cosas, ácido úrico, el que satura la sangre, cristaliza en la orina y al salir daña el tracto urinario, provocando la presencia de sangre en la orina, la que se mezcla con los cristales de ácido úrico. De ahí la arena anaranjada en los pañales de los niños con el síndrome de Lesch-Nyhan. A principios de la década de 1980, un grupo de investigadores dirigidos por Douglas Joly y Theodore Friedman decodificaron la secuencia de letras en el genoma humano
que contiene las instrucciones para fabricar a la enzima HPRT. Los investigadores también comenzaron a secuenciar este gen en personas que tenían el síndrome de Lesch-Nyhan. En un hecho notable, no había dos pacientes con la misma mutación, y en cada caso estudiado, el gen estaba mutado en una parte distinta. Las mutaciones aparentemente habían aparecido espontáneamente en cada familia afectada, y en la mayoría de los casos, el defecto consistía en una sola falta de ortografía en el código del gen. Una G era reemplazada por una A, por ejemplo. Una de los 3.000 millones de letras del código en el genoma humano había cambiado accidentalmente, y como resultado, una persona se estaba destrozando a sí misma. El gen HPRT se encuentra en el cromosoma X, y las mujeres tienen 2 cromosomas X en cada célula, mientras que los hombres tenemos solo uno. Por esta razón, la enfermedad es mucho más frecuente en hombres, ya que como solo tenemos un cromosoma X, hay solo una copia del gen HPRT, y si esa copia falla, se manifiesta la enfermedad. Las mujeres, por otro lado, tienen 2 cromosomas X, y en cada uno de ellos hay una copia del gen HPRT. Si una copia falla, la otra sirve de respaldo, y deberían tener ambas copias mutadas para manifestar la enfermedad, lo que es muy poco frecuente. En cualquier caso, una mujer que tiene mutada una de las copias del gen HPRT es portadora de la mutación, y si tiene un hijo hombre, este podría heredar de su madre el cromosoma X que lleva la copia normal del gen HPRT o el que lleva la copia mutada, cara o sello. El día de hoy es posible diagnosticar la enfermedad de manera prenatal, y en algunos países, en caso de detectarse la presencia de la mutación en un feto masculino, se autoriza practicar un aborto. El año 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en España, confirmó una sentencia en contra del Servicio Canario de Salud, que debió indemnizar con 1.300.000 euros, algo así como 1.150 millones de pesos, a una pareja que, sabiendo que la madre era portadora del gen defectuoso y que ya tenían un hijo con el síndrome de Lesch-Nyhan, se había hecho un examen para determinar si el hijo que estaba esperando había heredado la copia defectuosa del gen. El procedimiento no se hizo de manera correcta y se les informó a los padres, de manera errónea, que el feto no tenía la mutación. Eso desencadenó la demanda de los padres en contra del servicio de salud. Existen otras mutaciones genéticas que se asocian con cambios profundos en el comportamiento. El síndrome de Rett, por ejemplo, que afecta principalmente a las niñas, es causado también por una mutación única. Las personas con este síndrome se retuercen compulsivamente las manos y las frotan como si las estuvieran lavando. Hay aproximadamente 25.000 genes activos en el genoma humano, el que podría ser considerado como una especie de piano con 25.000 teclas. En algunos casos, algunas teclas pueden estar desafinadas, lo que puede hacer que la música suene mal. En otras, si una tecla no funciona, la música se convierte en una cacofonía o todo el piano se autodestruye. Los estragos que causa el síndrome de Lesch-Nyhan no se pueden deshacer fácilmente. Al principio, Nyhan trató de darle a sus pacientes alopurinol, un medicamento que inhibe la producción de ácido úrico y que es muy eficaz para tratar la gota. El tratamiento logró disminuir la concentración de ácido úrico en los pacientes con el síndrome de Lesch-Nyhan, pero no redujo sus conductas automutilantes. El ácido úrico, al parecer, es solo otro síntoma y no la causa del comportamiento. Por ahora, los padres de estos niños solo pueden recurrir a las amarras y, en casos extremos, a la extracción de los dientes para evitar que los niños se muerdan a sí mismos. Cuando se han realizado autopsias y se han analizado los cerebros de pacientes con el síndrome de Lesch-Nyhan, nada parece destacar. Lo más probable es que se trata de un problema sutil de conexión en el cerebro. Hay algunas pistas al respecto. Por ejemplo, las personas con Lesch-Nyhan tienen un número excesivo de movimientos involuntarios. Es como si estuvieran pisando el acelerador a fondo cada vez que intentan hacer algo. Si se le pide a un paciente con Lesch-Nyhan que mire una pelota roja, sus ojos mirarán en todas direcciones
excepto a la pelota roja, y no podrán explicar por qué lo hacen. Si en ese mismo experimento se introduce una pelota amarilla en su campo de visión sin decirles nada al respecto, el paciente mirará la pelota amarilla. Pero en cuanto se mencione a esa pelota, el paciente mirará en otra dirección. Para profundizar en este tipo de comportamientos, es interesante analizar lo que pasa con nosotros mismos, porque claro, todos hacemos conscientemente cosas que sabemos son malas para nosotros. Todos tenemos impulsos autodestructivos. Conduciendo un auto, por ejemplo, se nos puede cruzar la idea de desbarrancarlo, pero no lo hacemos, aunque pensemos en eso. Edgar Allan Poe llamó a tales impulsos como el demonio de la perversidad. Probablemente todos hemos experimentado a este demonio, pero la mayoría de las veces no actuamos de acuerdo a ese impulso. El síndrome de Lesch-Nyhan parece relacionarse con aquellos impulsos autodestructivos que no son suprimidos, porque claro, muchas personas se muerden las uñas y esas personas probablemente dirán que ellos mismos no disfrutan de esa conducta y que quisieran no hacerlo. Hay gente que se muerde los labios nerviosamente hasta dejarse pequeñas heridas. Ahora vamos a subir un poco el volumen. Algunas personas muerden sus cutículas. Subimos el volumen un poco más. Algunas personas muerden sus cutículas hasta que sangran. ¿Qué pasa si subo el volumen de esta conducta hasta que se salga de la escala? Probablemente tengamos a esa persona mordiendo su piel, todo el dedo y masticando sus labios. Uno de los aspectos que resultó clave para entender mejor el síndrome de Lesch-Nyhan es que parece ubicarse en el extremo opuesto de la enfermedad de Parkinson. Las personas con Parkinson tienen problemas para iniciar acciones físicas y se dice que son hipokinéticas. Las personas con el síndrome de Lesch-Nyhan comienzan acciones con demasiada facilidad y no pueden detenerlas una vez que la acción comienza, por lo que se dice que son hiperkinéticos. Como sabemos que el Parkinson está asociado con una zona del cerebro llamada ganglios basales y con un neurotransmisor llamado dopamina, los científicos han buscado pistas para entender el síndrome de Lesch-Nyhan analizando lo que ocurre en pacientes con Parkinson. En 1973, un investigador llamado George Breese de la Escuela de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte estaba trabajando con ratas que son utilizadas como modelos de la enfermedad de Parkinson. Estaba tratando a ratas recién nacidas con compuestos que alteran los niveles de dopamina en sus cerebros, cuando, para su sorpresa, las ratas comenzaron a masticar sus patas. Había creado inadvertidamente una rata con síntomas de Lesch-Nyhan y de paso había encontrado evidencia para apoyar la relación de esta enfermedad con la de Parkinson. Esa relación fue confirmada con estudios de estimulación cerebral profunda, una técnica desarrollada por el neurocirujano franco-argelino Alim Benavid a fines de la década de 1980. La técnica consiste en insertar uno o más cables delgados a través de aberturas en el cráneo, cables que deben introducirse cuidadosamente a través del cerebro hasta llegar a una zona de los ganglios basales, llamada globus pallidus. Los cables están conectados a una batería y una corriente débil y pulsada pasa a través de ellos. El paciente no siente absolutamente nada. El procedimiento a menudo ayuda a calmar los temblores en las manos y extremidades de los pacientes con Parkinson y les ayuda a caminar más fácilmente. El año 2003, el neurocirujano japonés Takaomi Taira realizó un implante para estimulación cerebral profunda en un paciente con Lesch-Nyhan. Rápidamente, la rigidez muscular y los movimientos repetitivos desaparecieron. De manera sorprendente, también desaparecieron las conductas automutilantes. Debido al éxito de este caso, más neurocirujanos han estado implantando sistemas de estimulación cerebral profunda en pacientes con Lesch-Nyhan, con muy buenos resultados. Los científicos no están seguros de por qué la estimulación cerebral profunda parece funcionar en algunos pacientes o si puede ayudar a otros. De hecho, los resultados son un recordatorio de lo poco que sabemos sobre el funcionamiento del cerebro. Tampoco ha sido fácil encontrar financiamiento para estudiar a este tipo de enfermedades, catalogadas como raras, que presentan una frecuencia muy baja, pero que usualmente tienen consecuencias devastadoras para quienes las padecen. Casos como los del síndrome de Lesch-Nyhan son un recordatorio de lo poco que sabemos todavía sobre el comportamiento y el cerebro humano, y cómo en este caso, un cambio en una de las miles de millones de letras que componen el genoma humano puede afectar profundamente el comportamiento de las personas.
al punto en que parece increíble que conductas como la automutilación dependan sencillamente de un accidente en el genoma. Y así hemos llegado al final de esta sorprendente y algo perturbadora historia. Nosotros, como siempre, nos escuchamos la próxima semana. Recuerden lavarse las manos, usen bien su mascarilla cada vez que salgan a la calle y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.